Dice la palabra del Señor, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 24. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamó a Jehová, y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. El tema que hoy vamos a estar considerando se titula: ¿puede Dios realmente satisfacer nuestras necesidades? Hay un elemento común que une a todos los pueblos de la tierra. Hay una cosa que todos nosotros incluso tenemos en común, los que estamos aquí ahora. Todos tenemos en común las necesidades. Habrá momentos en que cada una de nuestras vidas
vamos a experimentar algún tipo de necesidad, tarde o temprano. Los que ya llevan viviendo tiempo en este mundo saben que tarde o temprano las necesidades se hacen presentes. Quizás sea esa necesidad de naturaleza material, que parece ser donde enfocamos mucho de nuestra propia atención en esta vida. Invertimos mucho de nuestro tiempo para satisfacer las necesidades materiales. Seguramente habrá momentos también en los que habrá necesidades emocionales, y en otros momentos seguramente se presentarán necesidades de naturaleza física. Pero también, además de las necesidades materiales, emocionales y físicas que se nos presenten, habrá días en los que la mayor necesidad en nuestra vida será de naturaleza espiritual. ¿Qué debemos hacer cuando surjan las necesidades? ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, la reacción natural es preocuparnos. Es lo primero que hacemos, preocuparnos. Pero sabemos por la Biblia que eso no es la voluntad de Dios. Es decir, que la preocupación, la ansiedad que resulta de las necesidades no es una reacción que Dios apruebe. Usted puede decir, pero es que es una reacción natural, es un efecto natural. Bueno, no necesariamente todas las reacciones naturales o efectos naturales quiere decir que Dios los apruebe. Por ejemplo, cuando alguien nos insulta, la reacción natural es desquitarnos. Pero Dios no aprueba eso. Y así podría mencionar muchas reacciones naturales en distintas circunstancias o ámbitos de la vida, que aunque sean naturales, no significa que Dios las apruebe. En Filipenses capítulo 4, en el versículo 6, Dios dice, por nada estéis afanosos. Ahí está. No es la voluntad de Dios que nos dejemos controlar por la ansiedad y la preocupación. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí está el camino a seguir, lo que Dios quiere que hagamos cuando padecemos necesidad. Lo primero es orar. Entonces, si lo que tenemos que hacer es orar, ¿deberíamos intentar satisfacer nuestras propias necesidades? Porque pareciera que, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando hay una necesidad? ¿Debo intentar satisfacerla o no? La respuesta es sí. Usted debe intentar satisfacer esa necesidad. Pero debe hacerlo cuando está en su poder satisfacer esa necesidad. Cuando está en nuestras manos hacerlo. Me refiero a esos momentos en los que hemos llegado a un punto donde, bueno, tengo esta necesidad y tengo la capacidad de resolverla sin que eso implique dañar mi relación con Dios. Pero cuando llegamos a enfrentar necesidades que definitivamente no podemos controlar, que ya hemos agotado todos los recursos y nos quedamos con la realidad de nuestra incapacidad mirándonos a la cara, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Ahí es donde está la disyuntiva entre depender de Dios o tratar de hacer un esfuerzo sobrehumano para satisfacer esa necesidad, aunque implique fallar a Dios. Y ahí es donde muchos tropiezan. Ahí es donde muchos ya no pueden seguir con Dios, ya no siguen en el arado. Ya retiran su mano del arado, ya no pueden seguir. Dice, no, es que tengo esta necesidad, necesito hacer esto y no puedo servir a Dios. Primero es esto y después ya veremos si me quedan fuerzas, si me queda tiempo, si me queda energía para servir a Dios. Ahí tenemos un problema, hermanos. Así que cuando pasamos una necesidad,
que no podemos resolver, ¿qué podemos hacer? Bueno, la respuesta es simple, pero sumamente profunda. Es una respuesta dada por la boca del mismo Señor Jesucristo. Él mismo responde a esa pregunta. Cuando tenemos una necesidad que nosotros no podemos resolver, el Señor dice, tened fe en Dios. Marcos 11:22. No debo tomar el camino de la infidelidad, no debo tomar el camino de apartarme de Dios, de alejarme de Dios, sino debo tomar el camino de la fe. Todo lo que estoy diciendo y lo que pretendo mostrar en este pasaje es que tenemos un Dios en el cielo en quien se puede confiar para cuidar a sus hijos. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Cuando surgen nuestras necesidades, detrás de ellas siempre vienen las dudas. Las dudas ya están listas ahí para formarse detrás de la necesidad. Ahí están. Grábese esto. Cuando surjan las necesidades, las dudas siempre van a estar ahí formadas detrás de ella. El mundo y la carne nos van a susurrar a nuestros corazones diciéndonos, ¿puede Dios realmente satisfacer tus necesidades? ¿Puede Dios realmente hacer eso? Y entonces es cuando nacen las dudas. Empezamos a dudar. Si no tenemos cuidado, podríamos encontrarnos, hermanos, preguntándonos exactamente lo mismo. Esta pregunta va a dar pie a la duda. Va a dar pie a que no confiemos en Dios. Es una pregunta que debemos responder y una cuestión con la que debemos llegar a un acuerdo. ¿Puede Dios realmente satisfacer nuestras necesidades? ¿Usted qué responde a eso? Porque tal vez su experiencia ha sido, tengo necesidades, yo las resuelvo. Tengo otra necesidad, yo lo resuelvo. Se me presenta un problema, yo lo resuelvo. Toda mi vida me la he pasado haciendo eso, resolviendo mis propios problemas, e incluso algunos son tan temerarios que se dedican a querer resolver problemas de otros. Pero ¿qué pasa cuando no puedes? ¿Qué pasa cuando no tienes la capacidad para arreglar ese problema o esa necesidad? Surge la pregunta, ¿puede Dios realmente satisfacer sus necesidades? ¿Qué responde usted? Porque tal vez usted, como digo, toda la vida se le ha pasado resolviendo sus necesidades. Toda la vida usted tiene una solución, usted tiene una salida. Por eso a veces vemos hermanos que ya no están reuniéndose los domingos porque ellos ya tomaron otro camino. Por eso vemos hermanos que no pueden servir a Dios, que no pueden servir al Señor. ¿Por qué? Porque tienen una necesidad. Tienen otras cosas que deben atender primero antes que la obra de Dios. Ellos han respondido a esta pregunta diciendo, no, Dios realmente no puede satisfacer mis necesidades. Bueno, déjenme decirles precisamente lo contrario. Dios puede satisfacer sus necesidades. Dios realmente puede. Y Dios puede, a pesar de que el origen de nuestras necesidades es multilateral. Las necesidades vienen de diversos lugares, hermanos. Surgen de diversos lugares. Es interesante que en la guerra, ¿verdad? Lo primero que dicen los soldados, pues tú cuida la retaguardia. Es decir, uno ve enfrente y el otro ve atrás, pero faltan los lados. Falta la izquierda y la derecha. Y en este mundo las necesidades son multilaterales. Vienen de diversos lugares, de diversos lados. Ahora, ¿de dónde vienen nuestras necesidades? ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el origen de ellas? ¿Qué las provoca? Vamos a la Biblia. En primer lugar, y tal vez se va a sorprender de esto que le voy a decir, pero es la pura verdad.
Muchas de nuestras necesidades e incluso muchos de nuestros problemas, fíjese bien lo que voy a decir, surgen precisamente de nuestra obediencia a Dios. Muchos de nuestros problemas y nuestras necesidades surgen de nuestra obediencia a la voluntad de Dios. Bueno, tal vez algunos digan, ¿cómo? O sea que si yo soy fiel a Dios, si yo obedezco a Dios, si yo hago su voluntad, ¿voy a tener problemas y necesidades? Muy probablemente sí. Dice la Biblia allí en Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, fíjese, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Aquí tenemos a Elías, que cuando llevó a cabo lo que Dios le mandó, toda su vida sufrió un cambio drástico, hermanos. Toda su vida sufrió un cambio drástico, fuerte, impactante. Él ya no pudo volver a su hogar, no pudo volver a los suyos, no pudo regresar a su rutina diaria, ni tampoco pudo hacerse del sustento que comúnmente y conforme a su voluntad él disfrutaba cada día. ¿Qué hacía Elías antes de que Dios lo mandara a amonestar a Acab? ¿Ya ha pensado en eso? ¿Qué hacía Elías antes de eso, hermanos? Porque Elías es una persona normal, es una persona real como nosotros. Él nació de una madre, se crió, tuvo una niñez, tuvo una juventud y ahora ya es un hombre adulto. Y él está siempre viviendo allá en las montañas. ¿Y qué hace en las montañas? Caza animales, corta leña, arregla su casa, atiende a sus amigos, etcétera. Una vida como la suya y como la mía. Pero de pronto Dios le dice, ve y haz esto, y va y lo hace, y cuando hace la voluntad de Dios, entonces su vida sufre un cambio sumamente drástico, hermanos. Drástico. Él ahora tenía que irse a un lugar distinto a su hogar, y no podía escoger. No es como nosotros que decimos, me voy a cambiar de colonia, me voy a cambiar de casa. ¿Y por qué lo hace, hermano? Todos nosotros, en el 90% de los casos, cuando nos cambiamos de casa o de ciudad, siempre es para mejorar. Siempre. Yo no conozco a ningún hermano que diga, pues vivo aquí en una casa muy grande, muy bonita, con pasto y toda la cosa, y me voy a cambiar de casa a aquella que está allá de cartoncito. Y que lo haga muy feliz. La mayoría de los casos nos cambiamos de ciudad o de casa para mejorar algo, para arreglar algo. Pero Elías ahora tenía que irse de su lugar de habitación, irse de su colonia, de su región, de lo que usted quiera, para irse a otro sitio totalmente diferente. Él ahora tenía que irse a un lugar distinto al de su hogar y desde un punto de vista puramente humano, él se fue a este lugar a padecer, ¿qué cosa? Necesidad. Usted va a decir, no, hermano, espérese, pero le iban a traer comida y tenía agüita ahí y usted se conforma con eso. ¿Usted lo haría? Si usted me dice que sí, entonces ¿por qué no lo vemos en el evangelismo? Si usted me dice que sí, entonces ¿por qué usted no busca primeramente el reino de Dios antes que usted entregarse a satisfacer todas sus necesidades? ¿Por qué? A ver, lo invito al arroyo de Querid,
lo invito a que se quede ahí, lo invito a beber del arroyo, lo invito a esperar a que unos cuervos le traigan comida, lo invito a eso, a irse a una cueva ahí, porque no había una casa. Elías no se fue a un fraccionamiento de Infonavit. Mejor les va a los protegidos de la policía que a Elías. El FBI acomoda gente en algún lugar, vas a ser un testigo protegido. Le dan un trabajo, le dan una casa, atienden todas sus necesidades. Pues Dios solamente tenía una cueva, un arroyo y unos cuervos. Ahí te vas a ir. Por tanto, cuando consideramos la necesidad que Elías estaba padeciendo, nos damos cuenta que dicha necesidad surgió de su obediencia a la voluntad de Dios. Cuando él hizo lo que Dios le mandó, entonces surgió su necesidad. Y todos los que alguna vez nos hemos enfrentado con la disyuntiva de hacer la voluntad de Dios o de seguir disfrutando lo que tenemos, vamos muchas veces a padecer necesidad. Se lo digo por experiencia. Ahí me tocó tomar una decisión así en una ocasión. Cuando yo estaba tranquilo y en paz, cumpliendo todos mis sueños, en un instituto bíblico como maestro, con prestigio, ganándome un lugar ahí en esa competencia institucional, tuve que responder al desafío de dejar todo eso para hacer la voluntad de Dios. Y ya no les cuento la historia larga de todo lo que eso implicó. Por hacer la voluntad de Dios vamos a padecer necesidades y problemas también. Me decía un señor ahí en Aguascalientes que ya tenía como más de 8 años asistiendo a la iglesia y no quería bautizarse. Y de un modo y de otro, y de un modo y de otro, y le predicaban, y cada predicador que venía le explicaba el evangelio, y le explicaba, y casi lo metían al agua, pero decía que no. Hasta que fui yo, y los hermanos me la aplicaron igual. Hermano, hablé con él, mire, ya tiene años aquí, se sabe todos los himnos, conoce la doctrina. Vamos, todo el mundo lo confunde con un hermano, pero no quiere obedecer el evangelio. Y entonces le dije, ¿por qué no quiere? No me puse a darle argumentos, no me puse a forzarlo, ¿verdad? Intelectualmente para que se metiera al agua. Simplemente yo quería saber por qué no. Y me dijo, yo no quiero hacer eso porque mi madre me dijo que el día que yo me bautice, estoy muerto para ella. Entonces ya hablé con él sobre ese asunto. Finalmente él se bautizó. ¿Y sabe qué? Ocurrió exactamente eso. Ahora su familia lo despreció, ahora ya nadie le quería hablar, ahora su madre decía, estás muerto para mí. Es decir, se generaron una serie de conflictos familiares. ¿Ven? Por hacer la voluntad de Dios se generan problemas y conflictos. Mis hermanos, hay momentos en los que efectivamente estamos haciendo todo exactamente como debe hacerse. No dejamos de congregarnos, tenemos la voluntad de Dios de participar, ¿verdad? En su obra, en su reino. Queremos incluso aportar económicamente para las necesidades de la congregación. Participamos activamente en las actividades de la iglesia, sea en el evangelismo, en las clases bíblicas o en lo que sea. Y sin embargo, tenemos muchos problemas por eso. Y es cuando nos decimos, pues ¿qué pasa? Nuestra vida se nos ahoga con muchos problemas y necesidades. Yo recuerdo al hermano Fidencio Pérez cuando empezamos la obra ahí en San Luis Potosí. Mi hermano se dedicó a apoyar la obra, a predicar, a andar conmigo por toda la ciudad. Andamos para arriba y para abajo, parecíamos húngaros, para todos lados, y ahora nos llamaron de aquí, vamos para allá, y él tenía una tiendita y la dejó de atender. ¿Sabe qué pasó? Quebró. Y uno dice, bueno, pero por hacer la voluntad de Dios, por buscar primeramente el reino de Dios, quebró su negocio, se acabó su tienda.
Y así le puedo mencionar muchos ejemplos de hermanos que por hacer la voluntad de Dios tienen muchos problemas. Hay hermanos que tienen problemas con sus cónyuges precisamente por ser fieles a Dios. Aquí mismo tenemos hermanos así, ¿verdad? Que derraman lágrimas y lágrimas porque los cónyuges están ahí siempre enojados y molestos porque son cristianos y les hacen la vida imposible. Entonces, cuando eso sucede, nos sorprendemos y somos tentados a darle entrada al afán y a la ansiedad y al desaliento. Pero mis hermanos, tal situación no debe de sorprendernos. No debe de sorprendernos. Tampoco debería ser un tiempo para el desánimo, ni mucho menos para dar lugar al afán y a la ansiedad. Todo lo que tenemos que hacer es recordar las palabras del Señor cuando dijo allá en Juan capítulo 16 en el versículo 33. Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Usted sin duda ha leído estas palabras, pero estas palabras, cuando Jesús les dice, estas cosas se las he dicho para que en mí tengan paz, Él está hablando en un contexto de persecución precisamente por hacer la voluntad de Dios. Esto es tremendo, hermanos. Jesús les dice, los van a perseguir, los van a meter a prisión, el mundo se va a volver contra ustedes. Y estas cosas se las digo para que en mí tengan paz. En el mundo van a tener aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ante estas palabras yo pregunto, ¿quién nos convenció para creer que una vez que lleguemos a Jesús para ser salvos, todos nuestros problemas, todas nuestras necesidades presentes o futuras dejarán de ser? ¿Quién nos dijo esa mentira? ¿Acaso fui yo? ¿Acaso yo he ido a sus hogares para decirles, hermanos, cuando ustedes se entreguen a Cristo, ya no van a tener ningún problema, ya no van a tener ninguna necesidad? Yo no recuerdo haber dicho semejante disparate. Déjeme decirle esto, y quiero que lo escuche muy bien y que esté bien preparado para escucharlo. Cuando hacemos la voluntad de Dios, no solo va a padecer necesidad y problemas. Tal vez no solo eso, sino que también van a aumentar los problemas. No solo los va a tener, sino que se van a hacer más grandes. En lugar de ser una barrera contra los problemas y necesidades de la vida, la salvación a menudo abre la puerta a más problemas y a más necesidades. ¿Cómo es eso? Así es, exactamente como lo estoy diciendo. Yo sé que a lo mejor algunos ya están asustados diciendo, bueno, ni me meto a la iglesia. Con ese evangelio que usted está predicando, ni lo quiero. Ya de por sí traigo una carga aquí grande y usted me dice que si me hago cristiano, esa carga va a ser todavía más grande. Es exactamente lo que le estoy diciendo. Así como lo escucha. Tal vez algunos de ustedes se espanten por esa verdad. Tal vez algunos de ustedes digan, ¿por qué no me dijeron eso antes de meterme al agua? ¿Acaso estaba en unas letras chiquitas ahí donde no lo vi? Me hubieran dicho que mis problemas y mis necesidades por hacerme cristiano iban a crecer y mire, no me bautizo nunca. Me hubieran dicho antes. Bueno, tal vez nadie se lo dijo. Tal vez nadie se lo advirtió. Pero a pesar de eso, esa verdad siempre ha estado ahí. Siempre ha estado en la Escritura, siempre. Tal vez nadie se lo dijo, tal vez nadie se lo advirtió, pero esa verdad ahí está y la negligencia de alguien no va a cambiar esa realidad. Por tanto, dado que eso no va a cambiar, a pesar de que no se lo hayan advertido, usted necesita tomar una postura ante eso. ¿Qué va a hacer usted con esa verdad?
Ahora, si eso le ha parecido algo fuerte, créame que lo lamento mucho. Pero debo decirles que los problemas y las necesidades pueden crecer tanto, hermanos. Pueden crecer de maneras que ustedes ni se imaginan, precisamente por hacer la voluntad de Dios y ser fieles. ¿Ya se sienten ahora sí bien asustados? Porque los problemas pueden crecer muchísimo. Pueden crecer tanto como cuando usted en un solo día llega a perder todos sus bienes, toda su riqueza, todo su dinero, llega a perder toda su familia y llega incluso a acabar total y plenamente enfermo en un solo día. A ese grado se pueden poner de serios los problemas. En un solo día. En un lunes, en un martes, usted pierde su dinero, pierde su trabajo, pierde su casa, pierde su carro, pierde a su familia, pierde a su mujer, pierde a sus hijos y pierde su salud. Todo. En un solo día. Así se pueden poner las cosas a pesar de ser fieles a Dios. Así. Y cuando usted pone atención a eso, usted ya sabe a qué ejemplo me estoy refiriendo, ¿verdad? Usted ya dijo, ya sé de quién está hablando. Porque en la Biblia hay una persona que precisamente por ser fiel a Dios, en un solo día, perdió toda su riqueza, perdió a toda su familia y perdió toda su salud. En un solo día. Sus amigos, porque tenía 3 amigos, muy amigos de él, vinieron a visitarlo, pero no para confortarlo, sino para acusarlo y decirle, estás así porque eres un pecador. Y no era un pecador, hermano. No estaba así por pecador. Este hombre no era un hipócrita. Este hombre no era mentiroso, no era injusto, no era adúltero ni fornicario. En Job capítulo 1, en el versículo 1, dice que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job es un hombre justo. El mismo Ezequiel en el capítulo 14, en el versículo 14 y en el versículo 20, dice que Job es un hombre justo. En el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, en el versículo 11, es identificado como quien es digno de ejemplo de paciencia. Así que vaya viendo usted la clase de hombre que es Job. Él estaba haciendo todas las cosas como deben ser hechas y estaba viviendo conforme a la ética de Dios. Sin embargo, en un solo día, perdió toda su riqueza, perdió a toda su familia y también perdió su propia salud. Ahora, cuando vamos a la fuente de ese evento en la vida de Job, tenemos que ir directamente al cielo. No vamos a ir al infierno, fíjese bien, porque cualquiera diría, no hombre, ese Job, el infierno se desató sobre él. No, espérese un momento, para buscar la causa, no vamos a ir al infierno, donde quizás alguien podría buscar la causa de ese mal. Alguien podría ir a visitar a los brujos y decir, Job está así porque le hicieron mal de ojo, o Job está así porque le hicieron una brujería. No, mis hermanos, tenemos que ir directamente al cielo, tenemos que ir directamente al trono de Dios y estar ahí quietecitos, escuchando un diálogo que se lleva a cabo entre el mismo Satanás y Dios. Pero déjeme decirle esto. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de él, entre ellos venía Satanás, ahí sobresalía. Yo no sé cómo es él, yo no sé cómo se ve él, hermano, no tengo ni la menor idea. Tal vez algunos se imaginen, pues es que sobresalió porque se veía todo rojo con cuernitos y la colita, pues por eso sobresalió entre los ángeles. Yo no sé cómo se veía, pero el chiste es que ahí venía y Dios sabía, y entonces Dios, de entre todos los millares de ángeles, se dirigió a él y le dijo, ¿de dónde vienes? Y el diablo le contestó y le dijo, de andar ahí dando vueltas por la tierra.
¿En quién estaba pensando el diablo? En nadie en particular. El diablo no estaba pensando en nadie en particular. Él solamente dijo, ando aquí dando vueltas por la tierra. Eso es todo. Y entonces, en los versículos 8 al 12 ocurre algo muy interesante. Ahí de Job capítulo 1. Job 1, 8 al 12. Y Jehová dijo a Satanás, fíjese bien, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién fue el que trajo a la plática a Job? ¿Quién fue el que pensó en Job? ¿Quién fue el que trajo el nombre de Job a ese diálogo celestial? A ese diálogo espiritual. ¿Fue Satanás? ¿Acaso Satanás llegó ahí con malas intenciones y dijo, traigo un caso contra Job? No. El diablo andaba dando vueltas por la tierra. Eso es todo. Él no vino pensando en Job. El que pensó en Job fue el mismo Dios. Ahí está, véanlo. Ahí está. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has qué cosa? Considerado a mi siervo Job. Ven, ahí está la vida de Job, haciendo todas las cosas como deben ser hechas y viviendo conforme a la ética de Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, ¿lo has considerado? Y sí, el diablo sí conocía a Job. ¿Quién no? Hermanos, ¿había allí en la tierra donde vivía Job alguien que no lo conociera? Job era extremadamente popular en sus días. Era un hombre muy influyente. Era un hombre que cuando se levantaba en público la gente guardaba silencio para escuchar de su sabiduría. Juzgaba y hacía justicia, ayudaba al pobre, etc. Era un hombre extremadamente popular, pero tenía fama de la buena. Así que el diablo sí conocía a Job. Sí, claro que sí. Y entonces Satanás le contestó a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahí van la cizaña. Ahí va lo cizañoso del diablo. La malicia del diablo. ¡Ja! ¿A poco crees que te sirve Diokis? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová, ni tardo ni perezoso. Porque el diablo hace las cosas pero así, mire. Yo creo que es el ser más obediente, ¿verdad? Alguien dice, no, el diablo es bien desobediente. Espérese, mire. Dios le dijo, ve y hazlo, y mire, salió, pero rapidito hizo las cosas como Dios le dijo. Tocó todo lo que tenía, afectó toda su riqueza, afectó a sus propios hijos, trajo una crisis terrible en su hogar, pero a Job no le tocó ni un cabello. Y cuando se volvió a dar la plática, el diablo dijo, piel por piel, ¿qué no dará el hombre por su propia vida? Tócalo a él. Y dijo Dios, adelante. Y entonces Job enfermó gravemente, hermanos. Tan terrible fue la enfermedad de Job que prácticamente era un cadáver putrefacto que causaba gran terror y miedo a todos los niños de la comunidad. Era una cosa espantosa y horrible lo que le estaba pasando. Entonces, esto prueba que nuestras necesidades, muchas de ellas,
Y muchos de nuestros problemas pueden surgir precisamente por hacer o vivir conforme a la voluntad de Dios. Así que no se sorprendan. No volteen al cielo y digan, ¿por qué me está pasando esto? Si soy fiel a Dios, si no dejo de congregarme, si doy una gran ofrenda, si yo predico el evangelio por todas partes, si yo hago esto y esto y esto, mi estimado, precisamente porque usted está en el foco de la atención de Dios. Mire Dios cómo se siente orgulloso por hombres así. De entre todos los millones de personas en el mundo, Dios se siente orgulloso y confiado en Job. ¿Qué tenemos que hacer entonces ante esas circunstancias? Si sabemos que muchos de nuestros problemas, si somos sabios y discernimos las cosas, porque al que es espiritual, sus sentidos están bien ejercitados y discierne las cosas bien. Y dice, esto que me está pasando es producto de mi obediencia a Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tenemos que hacer dos cosas. En primer lugar, alabar a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Cuando me doy cuenta que los problemas que tengo son resultado de mi fidelidad a Dios, entonces lo primero que tengo que hacer es alabar a Dios, como hizo Job. En Job 1:21 dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces lo primero que hay que hacer, cuando ya sabemos que nuestros problemas y nuestras necesidades tienen, ¿verdad?, como origen nuestra fidelidad a Dios, es alabar al Señor. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es regocijarnos. Así como los apóstoles cuando los azotaron. Y no los azotaron por andar robando. No los azotaron por andar causando conflictos políticos. No los azotaron por hacer cosas malas. ¿Sabe por qué los azotaron? Por andar predicando el evangelio. Los azotaron y ¿cómo salieron? Salieron lloriqueando ahí diciendo, ya me voy de la iglesia. Nada más yo ando predicando y mira cómo me dejaron la espalda. No, dice la Biblia que salieron con regocijo en su corazón. Y dice la Escritura en Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sabe por qué Job resistió todo eso? No tenía nada que ver con su justicia, no tenía nada que ver con su integridad. Job resistió todo eso, perder su riqueza, perder a su familia, perder su salud. ¿Y sabe por qué resistió? ¿Sabe qué fue lo que lo mantuvo firme? La paciencia. Eso fue. Y ahí dice, tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, íntegros, sin que os falte cosa alguna. La paciencia fue lo que mantuvo a Job inquebrantable en medio de la adversidad por su fidelidad a Dios. Entonces nuestras necesidades y nuestros problemas son multilaterales. Vienen de diversos lugares y uno de esos lugares puede ser nuestra fidelidad a Dios. Ahora, si regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 9 al 12, nos muestra que nuestras necesidades también pueden surgir de una situación que no podemos controlar, hermanos. De una fuente incontrolable aquí en la tierra. Dice la Escritura, versículos 9 al 12. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me hagas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos, y luego fíjese, y nos dejemos morir. Tremenda necesidad. Tremenda necesidad. Estos versículos nos muestran a una mujer viuda que estaba sufriendo una necesidad, pero esta necesidad no era porque ella era una mala administradora de su dinero. Esta necesidad no era porque ella fuese una mujer perversa. Esta necesidad fue provocada por las decisiones malas y perversas de otros. ¿De quién? De Acab, de Jezabel, de la nación de Israel. Acab, Jezabel e Israel se habían apartado del Dios vivo y ahora estaban sirviendo a los Baales. Y entonces, ¿cómo respondió Dios a eso? Dios envió, ¿qué cosa? Una gran sequía. Una gran sequía, que eso provocó una terrible crisis económica en todo el país. Y aquí tenemos a esta viuda sufriendo necesidad precisamente por causa de las malas acciones de otros. Entonces, muchos de nuestros problemas vienen de situaciones que no podemos controlar aquí en la tierra. Ella simplemente estaba atrapada en una situación desafortunada que no podía controlar. Mis hermanos, ¿qué podía hacer ella? ¿Podía ella ir con Acab y decirle: oye, no dejes a Dios, deja a esa mujer Jezabel, que es una mujer perversa? Oigan, hermanos, vuelvan a Dios. ¿Quién iba a escuchar a esa viuda? Ella no tenía influencia política, ni social, ni religiosa, así que simplemente estaba atrapada en una situación en la que ella no podía hacer nada. Y ahora ahí está, viuda y sin nada. Hay momentos, hermanos, como ese para usted y para mí. Sin tener la culpa, nos encontramos atrapados en situaciones desagradables que traen problemas a nuestras vidas. Es verdad que a veces creamos o provocamos nuestros propios problemas, pero también es cierto que en otras ocasiones tales problemas o necesidades son efecto del error de otros. Y eso es algo lamentable, pero eso tampoco debería de sorprendernos. ¿Por qué? Bueno, en Mateo capítulo 5, en el versículo 45, dice que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Leyeron con atención? En este mundo, la gente que es buena y justa está rodeada de malos e injustos. Yo no sé, tal vez necesitaría hacer una estadística, pero sería imposible hacerla. ¿Cuántos malos hay por un justo? ¿Cuántos injustos habrá por todas partes por una persona buena? Por ejemplo, usted lo puede hacer ahí en su casa, ahí donde usted vive. De las 10 casas, ¿cuántos son malos y cuántos son buenos? ¿Cuántos son injustos y cuántos son justos? ¿Cuántos son santos y cuántos son perversos? Bueno, eso lo puede extender a la colonia y así a toda la ciudad, y entonces tenemos un panorama lamentable. Así que si en esta tierra los justos, los buenos, están rodeados de malos e injustos, es natural que a causa de la maldad y la injusticia de otros, los buenos y los justos padezcan necesidad.
Eso es natural, no es sorprendente. A veces la vida simplemente se nos va al despeñadero sin que hayamos hecho nada para causarlo. E incluso sin que haya mucho que podamos hacer para detener esa desgracia. Usted puede salir de su casa mientras acaba de hacer una oración, mientras acaba de leer la Biblia, e incluso, es más, toma su Biblia y usted va a predicar el Evangelio, y entonces vienen un par de injustos. Vienen un par de injustos miserables y perversos con una navaja, le arrebatan la vida para quitarle un miserable celular, y entonces usted no puede detener esa desgracia. Lo mandan al hospital, le provocan una gran cantidad de necesidades económicas, una gran cantidad de preocupaciones, su madre llora, hay un conflicto grande. ¿Y quién lo provocó? La gente injusta y mala que vive a nuestro alrededor. A veces el dolor, la tristeza y los problemas son parte de la vida humana, como dijo Job. En Job capítulo 14, en el versículo 1, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. Entonces nuestras necesidades y nuestros problemas son multilaterales. Pueden venir de nuestra fidelidad a Dios y pueden surgir de situaciones que no podemos controlar aquí en la tierra. En tercer lugar, dice el versículo 17 al 18 de Primera de Reyes. Vea, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 17 al 18. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un problema, tenemos una necesidad. Los problemas y las necesidades pueden surgir de un dolor o una desgracia intempestiva. ¿Qué significa esto? De un dolor, una desgracia que nadie esperaba. Nadie lo esperaba. En estos versículos encontramos a una mujer que le ha dado mucho al Señor. Esta viuda le ha dado mucho al Señor y ha recibido mucho del Señor también. Sin embargo, ahora está sumida en un tiempo de dolor por la muerte prematura de su único hijo. Cayó enfermo y murió. Su mundo, que parecía estar encaminado hacia el éxito, se descarriló y lo llenó de pena, de amargura y dolor. Es una mujer real, es una viuda que ha luchado toda su vida y ahora pierde a su único hijo. Lo ve morir, ve cómo su vida se desvanece y finalmente deja este mundo. Terrible cosa. No es algo sencillo, hermanos. A veces una madre estaría dispuesta a morir ella que ver morir a su hijo. Pero esta mujer no tuvo opción. No solamente está viuda, sino que también su hijo muere. Una desgracia intempestiva, sorprendente, algo que ella no esperaba. ¿Alguna vez usted ha estado ahí? Parece que las cosas no pueden mejorar. El Señor le ha bendecido y ha estado disfrutando de lo mejor que Dios tiene para darle. Y luego, de repente, cuando todo parece bien, cuando todo parece caminar perfectamente bien en nuestra vida, se desfonda todo el asunto. Se cae el piso, se hunde hasta las profundidades de la tierra. Y eso nos causa un gran dolor. Nos lastima. Sin embargo, eso tampoco debería sorprendernos. No deberían sorprendernos cuando las cosas cambian de dirección bruscamente. Porque si le pasó a Job, ¿por qué no le ha de pasar a usted? Seamos realistas. Nuestros problemas tienen una manera de sobrepasarnos cuando no los estamos esperando, cuando son intempestivos.
se nos acercan sigilosamente y nos golpean y nos dejan aturdidos, heridos y confundidos. Pero yo solamente puedo alabar al Señor hoy porque sé que los problemas y las necesidades no tienen la última palabra. El que tiene la última palabra es Dios. Así que volvemos a la pregunta original. ¿Puede Dios realmente satisfacer nuestras necesidades? Ya vimos el origen de nuestros problemas y necesidades. Surgen por hacer la voluntad de Dios. Pueden surgir por el error y las acciones injustas de otros aquí en la tierra. Y pueden aparecer de manera sorpresiva, de la nada. Porque este hombre, este niño murió así nomás. Se enfermó y murió. Dijo la mujer, pues si toda la vida lo he cuidado, no tomamos agua contaminada, no hay una pandemia, simplemente murió. ¿Ve? La sorprendió. Por eso surge la pregunta, ¿puede Dios realmente satisfacer todas nuestras necesidades? Yo creo que sí. Y lo creo porque yo tengo en consideración el suministro de Dios. Dios tiene suministros. Es posible que su necesidad lo haya tomado desprevenido y lo haya detenido ahí, lo haya golpeado grandemente, de tal suerte que pues se está preguntando por qué le sucede eso. Pero ese problema, aunque sea provocado precisamente por las circunstancias que en la vida no podemos controlar, déjeme decirle que aunque sea muy sorpresivo para nosotros, a Dios no lo tomó por sorpresa. El problema, cualquiera que sea, no tomó por sorpresa a Dios. Si el problema surgió por ser fiel a Dios, Dios no se sorprende por eso. Si el problema surgió por la maldad que hay en el mundo, que no podemos controlar, Dios no se sorprende por eso. Si el problema surgió de manera intempestiva, sorpresiva, Dios no está sorprendido por eso. Él sabía desde antes de que ocurriera eso, desde antes de la fundación del mundo, Dios sabe lo que va a ocurrir. Dios no es sorprendido por nada. Por nada. De hecho, mis hermanos, déjenme decirles algo. Antes de que el tren nos golpee, mucho antes de que el tren nos golpee, mucho antes de que ese problema nos dañe, mucho antes de eso, Dios ya lo estaba viendo y Dios permitió que así sucediera. Es como Dios viendo desde la gloria y diciendo, a ver, ahí está Juan Ponce. Míralo, ahí anda con su bastoncito. Y mira lo que está ahí adelante, en unas 3 horas lo que le va a pasar. Válgame. Ya sé lo que le va a pasar. Y lo voy a permitir. ¿Por qué lo hace Dios así? No lo sé. Puede haber muchas razones. Él puede decir, necesito enseñarle a este hombre esto. Necesito que este otro aprenda esto. Necesito que este sea paciente porque incluso ha estado orando por eso. Él mismo ha estado diciendo ahí en las reuniones de la iglesia, hermanos, quiero pedirles que oren por mí para que Dios me dé paciencia. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres paciencia? Yo te la voy a dar. Pero para entender eso, ¿sabe qué es lo que se necesita? Para entender por qué Dios permite las aflicciones, los problemas y los conflictos cuando Él lo sabe de antemano. ¿Sabe qué se necesita? Sabiduría. Usted recuerda el texto, ¿no? Que si alguno está falto de sabiduría,
Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y todo el mundo cita ese texto, pero no consideran el contexto. Piensan que es sabiduría para todo. Dicen, yo necesito conocer más de Dios, conocer más de la palabra de Dios, conocer más textos bíblicos, más doctrina, más teología. Pídele a Dios porque Él da sabiduría. No, no tiene que ver con eso. No tiene que ver con conocimiento de matemáticas, ni de teología, ni de ninguna ciencia. Esa sabiduría se pide para entender por qué Dios permite aflicciones, conflictos y problemas. Usted léalo en su casa, pero léalo desde arriba. Porque a veces uno no entiende. Usted los puede ver ahí en los panteones cuando están sepultando a alguien, la gente se vuelve loca. Y algunos hasta blasfeman de Dios y dicen, ¿por qué Dios permite que mi madre se me vaya? ¿Dónde está Dios? Están fuera de sí. No están actuando con sabiduría. No han entendido que está establecido a los hombres que mueran y después de esto el juicio. ¿Quién les dijo a ellos que nosotros vamos a vivir físicamente por la eternidad? ¿Quién les dijo eso, hermanos? ¿Alguien les dijo a ustedes que nosotros al nacer en este mundo vamos a vivir 500 años? Bueno, como Matusalén, 900 años. ¿Quién les dijo a ustedes que todos los seres humanos debemos vivir 900 años, pero que por culpa de Dios se me fue mi hijo de 15? Y ahí estoy llorando y blasfemando y diciendo, ay Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Le falta qué? Sabiduría. ¿Y por qué estoy padeciendo esta necesidad aquí en la casa? Si aquí damos gracias por los alimentos, si aquí leemos mucho la Biblia, aquí somos santos, aquí predicamos el Evangelio, aquí somos fieles a Dios. ¿Por qué permite Dios esto? Pida sabiduría. No pregunte a Dios, pida sabiduría y Él le va a dar abundantemente y sin reproche. Basta que usted pida y entonces va a entender. Pero hay hermanos que no son sabios y que tienen un problema, una enfermedad, una situación difícil, y los veo aquí casi aquí diciendo, hermanos, que Dios me quite esto, que Dios me quite. No, no te lo va a quitar si Dios quiere darte una lección. No te lo va a quitar si Dios quiere que tú cumplas tu palabra, por ejemplo. Si tú vienes y te sientas aquí y cantas que quieres ser un obrero del Señor, y cantas que amas a Dios con todo tu corazón, y cantas que Él es el Rey de tu vida, y luego te sales para vivir tu vida sin Dios, ¿qué va a hacer Él? Bueno, me has estado rogando esto. Se cuenta una historia, hermano, no sé si fue cierta. No me consta, a mí me la platicaron. De una hermana en una iglesia que faltaba mucho a las reuniones. Y iban los hermanos a visitarla y le decían, hermana, ¿por qué no ha ido? Y ella decía, es que me duelen mucho las piernas. Ay, si viera, ya usted le imagina a usted así, sentada, ¿no? Así como sobándoselas. Ay, hermano, es que mira cómo amanecí con un dolor de piernas. Pero siempre era lo mismo. Todos los domingos le dolían las piernas. Entre semana andaba en el súper, allá en el tianguis, en todos lados, ejercitando las piernas. El domingo ya andaba bien cansada. El domingo ya andaba fatigada y ya estaba ahí. Es que no puedo ir porque mira ahora cómo me dolió. Y venía a la iglesia y siempre decía ahí, ponía cara de triste, y decía, hermanos, quiero que oren a Dios por mis piernas, porque estoy bien enferma de mis piernas, mira cómo me duele. Y faltaba mucho a la iglesia. ¿Sabes qué pasó un día? Se las amputaron. Y se acabó el dolor de piernas. Ahora ya venía mucho a la iglesia en silla de ruedas. Se acabó. Como Dios dijo, ¿cuál es el problema acá? ¿Mis piernas? Bueno, pues quitémosela. Se acabó. ¿Qué hacen los médicos cuando una pierna se enferma? Se cangrena, ¿qué hace?
Se la cortan, ¿no? ¿Y para qué se la cortan? ¿Por qué son tan malos? No, no son malos. Se la tienen que cortar por su bien. ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Por su bien. Muchos problemas y dificultades son para corregirnos, son para enseñarnos, son para fortalecernos, son para que nuestra fe crezca. Mis hermanos, Dios permite que sucedan esas cosas precisamente para fortalecernos. Pero por eso, porque Dios permite, también Dios siempre está preparado. Mire lo que pasó ahí. Versículos 3 y 4. Apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Fíjese bien. Miles de años antes de que Elías necesitara un trago de agua fresca, Dios con su dedo ya había cortado la tierra para que existiera el arroyo de Querit. ¿Y quién se iba a imaginar que cientos de años antes de que Elías naciera, ese arroyo estaba ahí corriendo y corriendo la agüita y muchos cruzaron por él? ¿Y quién se iba a imaginar que ese arroyo iba a sustentar la vida del profeta de Dios? Porque Dios ya estaba preparado. Es interesante, hermanos, esto es tremendo porque este arroyo se llama Querit, que significa cortar, como quien corta la tierra, preparando el arroyo, precisamente para que el profeta beba. Sigamos ese pensamiento entonces y traigámoslo a nuestro tiempo. Si Dios sabe todo acerca de mis problemas antes de que sucedan, y si Dios tiene autoridad sobre mis necesidades, no podrá satisfacerlas. Isaías capítulo 45 versículo 7 dice acerca de Dios, o mejor dicho, Dios dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Que significa que Dios tiene absoluta autoridad sobre cada cosa creada en esta vida. Y Dios puede entonces suplir nuestras necesidades. Dios tiene un suministro presente, hermanos. Miren lo que dice el versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Ahí vemos a Elías siendo alimentado por los cuervos. Dios sabía que su profeta necesitaba comer y Dios suplió las necesidades de su vida. Y quiero que note que los métodos de Dios eran al mismo tiempo, fíjese bien, ordinarios y milagrosos. Los métodos de Dios son milagrosos y ordinarios al mismo tiempo. ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso es algo milagroso porque Dios mandó a los cuervos a traer comida al profeta. Eso es algo milagroso, porque los cuervos no andan llevando comida a la gente. Pero al mismo tiempo Dios utiliza algo ordinario como un simple cuervo. Así tan ordinario, un simple cuervo es algo ordinario. Entonces, primero entendamos que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Y eso no lo inventé yo. Ahí lo dice Filipenses 4:19, subráyelo usted. Ahí dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Suple Dios o no suple? Ahí dice que sí, Dios suplirá. Sin embargo, quiero que sepan también que esta promesa es condicional. Porque desgraciadamente como seres humanos
queremos que Dios nos dé sin condición alguna. Y eso no sucede así. Eso no pasa así. Los creyentes de Filipos, fíjese bien, los creyentes de Filipos se habían sacrificado para dar al apóstol Pablo. Ese es el contexto. Ellos se habían sacrificado para dar a Pablo, para suplir las necesidades de Pablo. Porque la iglesia en Filipos no era una iglesia rica. No era como Corinto. No era una iglesia sencilla, hermanos, muy sencilla. Y ellos se sacrificaron para dar a Pablo, y entonces como respuesta Dios les da esta promesa. Cuando ustedes dan a el predicador, a Pablo, Dios le responde y les dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Ven? Es una promesa condicional. ¿Usted quiere que Dios le dé? ¿Usted quiere que Dios le supla sus necesidades? Usted necesita primero dar. Como el campesino. El campesino quiere una buena cosecha, primero debe dar. Primero debe trabajar la tierra, debe sembrar, y entonces la tierra, ¿qué? Le va a dar. Es lo mismo con Dios, hay que sembrar con Dios. Entonces, esta no es una promesa general que los cristianos puedan sacar de contexto y aplicarla a todos los ámbitos de la vida. Si usted ama al Señor, si usted hace su voluntad y participa en su obra, Él va a satisfacer las necesidades que surjan a causa de su fidelidad. Así que Él nos dice, en términos inequívocos, lo que espera y lo que será. ¿Qué es lo que Dios espera? Mateo 6:33. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Qué está esperando de usted para suplir sus necesidades? ¿Qué está esperando? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ven? Ahí está la condición. Ahí está la condición. Y todas estas cosas os serán añadidas. Dios puede proveer para el mañana, como a la viuda, que le dijo el profeta: durante toda la sequía no te va a faltar. La viuda ya se había resignado. Dice: ya nomás nos vamos a comer un panecito con estos 2 leños que estoy haciendo aquí y nos vamos a dejar morir. O sea, ella quería morir de inanición. Pero el profeta le dijo: ahí va la condición. Hazme una torta a mí primero. Va. ¿Usted qué haría? Imagínese que yo voy a su casa. Yo voy a su casa y usted no tiene más que ahí para usted y para su niño. Es todo lo que tiene. Dice: pues aquí voy a hacer unas tortitas de harina y nada más, pues voy a hacer 2. Nada más, es todo lo que. Y luego yo llego con usted y le digo: hermana, traigo mucha hambre. Y usted me dice: hermana, es que nomás tengo esta harinita aquí y estas tortillitas. No se preocupe, hermana, deme a mí primero. Vale, te me avienta con una escoba. Te agarra la escoba y dice: váyase de aquí, que le den de comer allá en el gobierno. Mira, pero qué grosero este. Dame a mí primero. Yo soy una mujer y este es un niño. Y el predicador sote quiere que le dé primero. Y así estaba Elías ahí. Le dice a la viuda: ¿qué tienes? No, pues nomás tengo esto. Dice: no, dame a mí primero. Tráeme una torta a mí primero. A mí primero. Y ahí está la condición. Y luego le dice: y toda la sequía no te va a faltar, pero tráeme a mí primero. ¿Ven? Ahora no estén pensando: el hermano quiere que leemos el primero. No van a estar, ni los que me están oyendo allá en video, mire, ese perverso les está pidiendo. No. Usted debe darle primero a Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando usted le dé primero a Dios, de su tiempo, su energía, sus posesiones, su vida, entonces no le va a faltar durante toda la sequía. Va a tener sustento
y abrigo. Conténtese con eso. Así que la pregunta es, ¿puede Dios realmente satisfacer nuestras necesidades? Él puede. Él puede. Y mientras lo hace, usted debe estar dispuesto a vivir y hacer su voluntad sin importar el costo. ¿Puede Dios realmente satisfacer todas nuestras necesidades? Hágase conforme a su fe. Y Dios lo hará. Puestos de pie.